Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 146. Amén, aleluya. Salmo 146. Y vamos a estar leyendo del 1 al 5. Aleluya. Dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confeséis en los príncipes, o no confiar, ¿verdad? En los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Porque fíjense lo que pasa, dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que tenemos que tener, ¿verdad? Todos vamos a morir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a dejar, ¿verdad? ¿Qué vamos a dejar para nuestros hijos, ¿verdad? Para nuestros nietos y bisnietos. Dice: bienaventurado, dice aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Pueden sentarse, hermanos, que el Señor añada pues bendición a su palabra, porque el Señor lo hace todo el tiempo, ¿verdad? El hermano Raymond no vino y no tengo agua helada, pero estamos bien, porque es el que me la pone heladita, ¿verdad? Porque me gusta helada. Entonces pues hoy en día, ¿verdad? Se nos vuelve difícil confiar, ¿verdad? Y la mayor parte de nosotros pues somos, ¿verdad?, desconfiados. O sea, en el mundo completo, ¿verdad? Somos desconfiados de todo y de todos, ¿verdad? Y eso es porque muchas veces nos han decepcionado, ¿verdad? Porque muchas veces nos han engañado, ¿verdad? Yo no sé, en los años 70, cuando yo vine a los Estados Unidos, pues antes de yo venir a los Estados Unidos estuve viviendo en el campo y no se tranca la puerta. Si alguien pasa por allí, se le ofrece que entre y coma, y si verdad es de noche, le dice: se puede quedar, sin conocer a la persona. Y llegué a los Estados Unidos, ¿verdad?, con mi hermana Nubia, por si acaso me está mirando, porque tengo dos hermanas. Y llegamos a la ciudad más maravillosa de Estados Unidos. Llegamos al Bronx. Y para aquellos entonces el Bronx había muchas situaciones difíciles, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Para no criticar. Y miramos, los que han estado en Nueva York, o los que han visto las películas, ¿verdad? Los fallos que están por la parte de afuera. Y mi hermana se queda mirando y dice: wow, y por ahí vamos a subir, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando venimos a los Estados Unidos, en el Bronx especialmente, uno cerraba la puerta y habían, sin mentirles, como 5 cerraduras. Había 3 en el medio, y había una arriba y una abajo. Óigame, y eso era algo que no se podía dejar, todas tenían, y tenían un palito, ya no me recuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas cómo se llama, Orlando? Doorstopper. No era el doorstopper. Pero era un palo de metal, ¿verdad? Y un tubo de metal, gracias. Tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Y entonces tenía un agujero en el piso, y tenía algo que se ponía el palo, el tubo, y se le daba a la izquierda. Óigame, las ventanas las cerraban, y también, porque la gente desconfiaba. Pero pues poco a poco nos vamos acostumbrando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Hay por ahí una frase, ¿verdad? Un dicho, ¿verdad? Dice: me fumé tantas decepciones que me dio cáncer de desconfianza. Ahí desde usted. Hay otra frase que dice, ¿verdad? Yo no confío ni en mis dientes,
porque a veces me muerde la lengua. ¿A qué nos ha pasado eso? ¿Verdad? Y así que tenemos desconfianza hasta los dientes. A veces le tenemos desconfianza aún a nuestra sombra, ¿verdad? Porque hay algunos que les gusta pelear tanto que hasta con la sombra pelean, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres ni vamos a discriminar géneros, ¿verdad? Porque no queremos hacer eso. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que las personas, ¿verdad?, en quien tanto confiamos también fallan. Y nos damos cuenta de que las instituciones también, ¿verdad?, que nos ofrecían seguridad y estabilidad tampoco son confiables, ¿verdad? Hasta el deporte que tantos nos gusta, ¿verdad? Aquellos que les gusta el deporte, ¿verdad?, pueden causar decepciones, como lo hemos visto muchas veces a nivel mundial, ¿verdad? Y hay amaños, hay dopaje, hay un montón de cosas, ¿verdad? Yo no soy amante del deporte, pero cada deporte tiene hasta su truco. Es como que el que trabaja, ¿verdad?, el que pone piso, tiene su truco para hacer sus cosas. Y yo me recuerdo en el 80 y pico, 85 creo que fue, el mundial había, el hermano Joaquín tal vez me pueda ayudar, ¿verdad? Un chamaquito, usted tal vez no se acuerda, no sé. Pero en el 85 había, creo que iba Argentina con Inglaterra, yo creo que iban al mundial. Entonces, para ese entonces no era Messi, ¿verdad? Porque este era el mundial que pasó, Messi fue, ¿verdad? ¿Era quién? Maradona, gracias, hermano. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Porque aquí en el fútbol americano tienen cámaras, y si hay duda, pasan el video y lo basan y ¿verdad?, y lo observan y todo eso y toman una decisión. En el soccer, el fútbol, ¿verdad?, no se puede hacer eso. Entonces, en el mundial, Maradona hizo un gol, el cual usó la mano, y eso pues es ilegal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Salió en las noticias? Estuvo en las noticias en el mundo, para que entonces pues Telemundo, ¿verdad?, ¿cuál es el otro? Univisión, todo lo repetían y ponían el video y todo eso. Y entonces, cuando entrevistaron a Diego Maradona, dijo, no vamos a hablar, dice, del gol. Vamos a hablar, dijo, de la mano poderosa de Dios. Imagínense, así lo pusieron. Búsquenlo, googleenlo. Y pues ganaron, ¿verdad, hermano? Ganaron el mundial con un fallo. Nuestros gobernadores, presidentes, hubo un presidente aquí, no voy a mencionar el nombre del presidente, pero les voy a decir, ahí está, miren, Maradona usando la mano y dijo que, ¿verdad?, que fue de cabeza. Pero de todas maneras, aquí en los Estados Unidos, un presidente que se fue en la televisión nacional, porque lo estaban acusando de tener cierta relación con Mónica Lewinsky. No voy a presionar al presidente. Y entonces, ¿verdad?, lo pueden buscar también para aquellos que no conocen el caso. Nuestro presidente dijo que no había hecho nada malo. Y por supuesto, los que son de Puerto Rico, ¿verdad?, siempre me cuentan de cómo allá los policías, que son los que tienen que defender, y los gobernadores, las personas que están supuestamente a hacer el servicio público, no lo hacen bien. Y hay mucho robo. Y por eso es que perdemos la desconfianza. Pero yo le voy a decir, yo pues, de la misma manera soy su pastor. Pero soy un hombre, y esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y vamos a entrar más adelante. Usted no puede poner su mirada en mí. No ponga su mirada en mí, hermanos. Porque yo le voy a fallar.
Yo le voy a fallar, no una vez, 2 o 3 veces, pero es por la misericordia de Dios que todavía que estoy aquí presente. Pero si usted quiere preguntarle a mi familia, a mis 3 hijos y a mi esposa y ahora a mis nietos, usted lo puede decir, preguntar, ¿verdad? Y ahora pues a Miriam también le pueden preguntar, que ha estado conviviendo con nosotros, ¿verdad? Pero nuevamente, ¿verdad? Es por eso que, por lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Claramente que no confiéis en los príncipes, dice, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. O sea que nosotros, los hijos de Dios, debemos de poner totalmente nuestra confianza en Él, en Dios, y debemos de confiar, ¿verdad?, absolutamente en nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Y podemos confiar plenamente en el poder, ¿verdad?, o en Dios, porque Él no miente. Aleluya. Yo le voy a decir, yo no les miento, pero posiblemente a veces no les digo toda la verdad, porque a veces así decimos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos hay un dicho que todavía lo usan, no me preguntes, algo así, déjenme ver si me recuerdo cómo va. Ask me no questions and I tell you no lies. A ver, ¿qué me lo puede traducir eso? No me hagas preguntas y no te responderé mentiras. ¿Verdad? Y claro está, ¿verdad? Aquí los caballeros mentimos a cada instante, especialmente cuando las esposas se ponen enfrente del espejo o salen con un traje, ¿verdad? Y usted, nos mordemos la lengua, por eso no le confiamos ni a los dientes, ¿verdad? ¿Cómo le queda? Hermosa, te ves preciosa, ¿verdad? Pero esas son mentiras, como decimos, ¿verdad? Tal vez te voy a poner en disciplina. Póngame en disciplina, pastora. Póngame en disciplina, pero usted siempre se ve elegante en todo momento. Y eso no es así, ¿verdad? No es mentira eso. O sea que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces Él no miente. Dios no miente. Fíjense, en Números 23, 19, y esta es la nueva traducción viviente, porque la suya va a ser diferente si usted está leyendo la Reina Valera. Dice: Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia, dice, de parecer. Y después hace una pregunta: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? O sea, ¿verdad? Podemos tener, ¿verdad?, esa confianza de que Él no miente. También podemos confiar plenamente en nuestro Dios porque Él no cambia. Yo cambio, yo he cambiado. Pregúntale a mi esposa, y no solamente del peso, porque a veces vino y digo, ¿qué pasó con Demetrio? Que vino con lombrices de allá del Salvador, ¿verdad? Venía panzón y pesaba al menos de 70 libras tal vez. ¿Y qué pasó con ese jovencito? ¿Verdad? Pero he cambiado, ¿verdad? Pero Dios no cambia, hermano. Y en Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y por eso es que estamos en la sociedad que estamos, porque Dios, la misericordia de Dios, porque Él no nos ha cambiado y nos está dando la oportunidad de servirle a un Dios todopoderoso. Podemos confiar plenamente en Él porque Él sí cumple. ¡Wow! ¿Cuántas veces yo no les cumplí a mis hijos? Les prometí, te voy a llevar a tal lugar, y pues no llegué porque me quedé trabajando, ¿verdad? Tal vez ustedes, algunos de ustedes que ya están mayores, tal vez se acuerdan de las cosas que tal vez su papá o su mamá les prometió y no les cumplió, ¿verdad? Pero podemos confiar en Dios porque Él sí cumple. En Josué 21:45 dice:
ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor, ¿verdad?, había hecho a la familia de Israel, quedó, dice, sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. O sea que, ¿verdad?, tenemos un Dios que cumple, un Dios que no cambia, un Dios que no miente, ¿verdad? Podemos confiar plenamente porque Él es incondicional. Nosotros como seres humanos ponemos condiciones aún con nuestros niños. Si me traes buenas notas, te compro esto. Si te portas bien, te compro esto, ¿verdad? Entonces, pues queremos entrar en esos trueques, pero tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro Dios, aleluya, es incondicional. En 2 de Timoteo, del capítulo 2, versículo 13, esta es la traducción en lenguaje actual, y dice: y aunque no seamos fieles, hablando de todos nosotros, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe sus promesas, su palabra, su palabra. Entonces, pues tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, que reflexionar sobre lo que confiamos en Jehová y los que confiamos, ¿verdad?, a nuestro Dios, porque todo ser humano falla, y si no lo han fallado, espere aquello, ¿verdad? ¿Verdad? Lo digo así chistosamente, tal vez la esposa diga: mi esposo nunca me ha sido infiel. Pues tal vez es un infiel en pausa, ¿verdad? Porque, o tal vez usted no se ha enterado. Pero la cosa de esto, hermanos, que la infidelidad que hay en el mundo es inmensa. Como le digo, ¿verdad? Nuestros gobernadores, las personas que están supuestos a protegernos, hay veces nos hieren. Y pues por eso, pues a veces no cumplimos con lo que Dios, pues, está haciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo, verdad? ¿Cómo se conoce una persona que confía en Dios, en el Señor? ¿Verdad? Porque cuando nosotros vemos cómo actúan las personas, ¿verdad? Tal vez usted, porque eso sucede, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias. Porque ya sea que la mujer sea infiel o el hombre, el último que se viene a enterar es la persona afectada. Es el último, es como con los hijos. Los hijos actúan de cierta manera, los nietos actúan de cierta manera. Y cuando le vienen a decir, ¿verdad? No, pues su hijo es un ladrón, y le traen videos, o si no lo arrestan, o si no se aparece con un brazalete y le dice: ¿qué es eso, mijo? No, pues algo que me compré, le va a decir, ¿verdad? Y para aquellos que somos un poquito ignorantes, porque oye, qué chévere está tu brazalete. Porque aquí en los Estados Unidos, hasta en las escuelas elementales, escúcheme bien, hasta en las escuelas elementales hay niños con brazaletes. Y lo llegan, y como estamos aquí en los United States, llegan y se ponen shorts para mostrar el orgullo que tienen de su brazalete. Porque lo he visto. Lo vimos, billete, perdón. O sea que tenemos que tener, ¿verdad?, que entender, ¿verdad?, que esas cosas suceden. Entonces, ¿cómo podemos conocer, ¿verdad?, una persona que confía en el Señor? En el Salmo 125, y esto todo se lo deben de saber, ¿verdad? Es un cántico gradual, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. O sea que Salmo 125, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que tenemos que, ¿verdad?, mantenernos. Los que confían en el Señor no se mueven, permanecen, y no podemos decir que confiamos en Dios solamente en la primera batalla, ¿verdad?, en el primer problema. O sea, lo que quiero decirles, hermano, con esto es
que hay veces, ¿verdad? Nosotros hacemos decisiones, se lo he dicho aquí un montón de veces. Nosotros no podemos hacer decisiones cuando estamos enojados, cuando nuestras emociones están mezcladas. Y usted dirá, pero es que no tenemos que tener emociones. Todos tenemos emociones, ¿verdad? Cuando a Jesús le preguntaron, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, ¿cuál es el principal? ¿Qué es lo que le contestó Jesús? Amarás a tu Dios, ¿con qué? Con toda nuestra mente. ¿Y con todo qué? Con todo nuestro ser. ¿Y con qué más? Y con todo corazón. O sea, ¿verdad? Cuando ponemos la mente y el corazón, estuvimos discutiendo eso el martes, perdón. O sea que nuestra mente pues maquina las cosas. Y el ejemplo que usó Stephanie me gustó, ¿verdad? Porque aquí los hombres, a veces les debí hablar con el corazón en la mano. El corazón no habla. Son nuestra mente y la que no tiene huesos y nos mete en problemas. O sea que tenemos que entender que tenemos, que no podemos correr cuando haya la primera situación difícil en nuestro matrimonio. Imagínese usted, si los que están casados, los que llevan mucho tiempo casados, los que están ahí, ayer se lo dije a los recién casados, le dije, no es cuando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Van a tener dificultades, es cuando las tengan, porque los desacuerdos llegan, hermanos, a la casa. Hay veces, ¿verdad? A mí me gusta hablar con las parejas que se van a casar y les pregunto, ¿verdad? ¿Por qué situaciones difíciles están pasando? Entonces nosotros estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Y le pregunto, ¿qué? No, allí mismo les pregunto, ¿en qué iglesia van a hacer su boda? Y él dice en la milla y ella dice en la milla. Y ahí está el primero, ¿verdad? Desacuerdo. ¿Cómo navegamos esos desacuerdos? Es lo importante, porque vamos a tener dificultades en nuestra vida, no podemos correr. Cuando estamos en la universidad, la hermana Lidia trabajó para la universidad y le pregunté a ella, ¿verdad?, esa pregunta hace tiempo, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Hay un porcentaje bien alto que entra a la universidad, integra a la universidad, pero no terminan, porque cuando terminan el primer semestre y ven sus notas, dice, patitas, ¿para qué te quiero? Mejor me voy a trabajar. Y no podemos hacer eso, hermanos. Pregúntenle a sus doctores que le van, a sus dentistas, a sus psicólogos, a sus psiquiatras, si los está mirando, a todos estos doctores que le ponen un cuadro al tamaño de la televisión. Ponen el doctor Demetrio Méndez. Pero ¿por qué no le ponen las notas? ¿Saben qué? Muchos de ellos fallaron en algunas notas tal vez, pero es mantenerse persistente en lo que estamos haciendo. El primer desacuerdo que hay en la iglesia, me voy. Voy a entregar mi ministerio, porque no estoy de acuerdo que el pastor esté gritando, que el pastor diga lo que él es. Y simplemente, hermanos, es la realidad. Soy un ser humano, hago errores. Tal vez le he gritado, tal vez le he faltado el respeto, ¿verdad? De mi esposa ni le pregunte, ¿verdad? Porque ella le va a dar una lista que usted va a decir, no, hombre, no, ¿cómo va a hacer eso? Y también, ¿verdad? Las personas que han trabajado conmigo, mis supervisores, los que yo tenía cargo, si les preguntan, ¿qué cosa? O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que no podemos tomar decisiones, ¿verdad? No podemos dejar nuestros ministerios, no podemos dejar nuestro hogar, no podemos dejar nuestro trabajo. Usted sabe lo que es eso, que lo regañan en el trabajo, Joaquín, y dice, pues me voy. Y cuando llega a la casa, la hermana iba a decir, pues te vas y pides perdón a tu patrón, porque aquí hay que comer y tenemos 2 caballeros acá y hay que pagar renta.
O sea que no podemos dejar nuestros trabajos por la ira, porque nos ofendieron, porque nos gritaron, porque nos llamaron la atención, porque llegamos tarde. Porque eso es lo que pasa con nosotros. Llegamos tarde y a veces somos tan descarados, ¿verdad? Que llegamos tarde al trabajo y todavía vamos a coger café, una donita y a conversar con el hermano o con la hermana o lo que sea, ¿verdad? Y después cuando le llaman la atención, ay, es que me tienen envidia, por eso fue que me despidieron. Oiga, ¿envidia de qué? Si está llegando tarde, jamás nadie le va a envidiar eso. Llegue temprano, haga su trabajo, ¿verdad? Haga sus cosas. Haga lo que usted ya tenga una reputación establecida. Porque usted sabe que hay una reputación dentro de uno. Yo tenía a mi jefe, mi director, no mi supervisor, el manager, lo que sea. Mi director me decían D, ¿verdad? Porque como son de estos americanos de acá del sur, no podían pronunciar mi nombre. Y se lo decía en español, en inglés, en griego, en italiano, dígame D. Y mi patrón me decía, D, tú haz tu trabajo, después que tú hagas tu trabajo, no me importa lo que tú hagas. ¿Para qué fue eso? Me dio libertad, porque yo cuando lo llamaba, patrón, voy a pasar a prender el aire acondicionado en mi iglesia. Voy a poner la calefacción. Pues, después de que yo me establecí, ¿sabe qué? Era media hora de almuerzo y a veces yo me pasaba de esa media hora. Y a veces con el patrón también. No que me escondiera de él. A veces me quedaba mirando y miraba el reloj. Y puede ser, sí, ya mismo me voy. ¿Verdad? Pero tenemos que entender que tenemos, ¿verdad? Que no tenemos que tomar decisiones. Si estamos confiando en el Señor, ¿verdad? No se puede mover de su trabajo. Si usted confía en el Señor, ¿verdad? No se puede mudar de su país o de su lugar, ¿verdad? Si confiamos en el Señor, ¿verdad? No nos podemos mudar, ¿verdad? De la iglesia porque no confiamos, ¿verdad? Si uno está confiando en el Señor, hermano, uno no se mueve, uno se queda allí, ¿verdad? No se vaya de su matrimonio. Si usted se va de aquí de Liberty County y se va para la Sabana, créame que todas sus deudas le van a seguir. Todos sus problemas lo van a seguir. Las situaciones mentales que tenemos nos van a seguir porque las llevamos dentro de nosotros. El cambiarnos de trabajo tampoco. Quédese en su trabajo. Échele ganas, como dicen por ahí mis hermanos mexicanos, ¿verdad? Échele ganas. Y cuando salga del trabajo, vaya a echarse un taco y usted cómo va a cambiar la cosa. Vaya a tomarse un café con donas y va a usted la cosa. Yo hay veces cuando salía bien furioso de mi trabajo, no quería llegar a mi hogar con esa furia porque el perro me recibe, le voy a dar una patada que lo voy a mandar allá atrás. Pues mejor me iba allí al PX, me iba a caminar a ver qué podía comprar, que siempre le compraba algo a mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una manera tenemos que desintoxicarnos, ¿verdad? Pero el mudarnos de nuestros hogares, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, no le va a resolver el problema. Créame que no le va a resolver. Fíjense lo que dice el Salmo 41, versículo 1, dice, este es también el músico principal, y Salmo de David, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, no moverse, ¿verdad? ¿Qué significa eso? O sea, que no hagamos locura, ¿verdad? Que no tomemos decisiones arrebatadas. Cuando estemos en esos momentos que nuestros sentimientos se mezclan, ¿verdad? Mírese usted en esos momentos, la pastora, ¿verdad? Mi esposa, no dijo, este gordito ya no lo voy a aguantar más, ¿verdad? Pero tenemos que aguantar, porque para llegar a 41 años hay que aguantar, hermanos. Y hemos tenido muchos mejores tiempos en momentos difíciles. Y si usted no lo cree, vea su teléfono
no le digo mire su álbum, a la hermana Nidia o a Vianney le puedo decir, bueno, aunque Nidia tampoco tiene álbumes, pero antes nos teníamos álbumes, ¿verdad? Donde podíamos ver las fotos. Nadie en la foto sale peleando, nadie sale allí, ¿verdad?, de mal humor. Y aunque estuviera de mal humor, ¿verdad?, usted sale sonriendo. Yo no sé, ¿verdad?, las muchachas que toman selfies y siempre están tirando besitos con una sonrisa allí bien sexy se ponen. Y tal vez su mente está que ya no aguanto. Pero queremos poner nuestra mejor cara, nuestro mejor outfit, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez el primer traje que me lo mandé a hacer, hermanos. Me mandé a hacer un traje a un sastre cuando llegué a Alemania. Y dije, a ver cuándo me lo voy a poner. Así que me lo puse un día y le dije a mi esposa, tómame una foto. Y creo que duró más que esa foto porque empecé a aumentar de peso, que ya no me sirvió, ¿verdad? Pero tenemos que entender, ¿verdad?, que al parecer, ¿verdad?, las cosas a veces, pues como le digo, se salen, ¿verdad?, de sus casillas. ¿Y qué beneficios hay en la vida, hermano, de los que confiamos en Dios, ¿verdad? Nosotros que confiamos en Dios. ¿Cuáles son los beneficios? Los que confían en Dios, dice, tendrán alegría aún en medio de las pruebas. Salmo 51:1. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces, dice, de júbilo o para siempre, porque tú los defiendes en ti, se regocijen los que aman tu nombre. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos un Dios en el cual nosotros nos regocijamos. Cuando los problemas, hermanos, y las angustias vienen a nuestra vida, nosotros podemos estar alegres, danzando, como decía el cántico, ¿verdad? No por los problemas ni por las enfermedades. Nuestra alegría está, ¿verdad?, en saber, ¿verdad?, de que tenemos a alguien que nos defiende, ¿verdad? Y ese que nos defiende es nuestro Dios. Mi abuelita me enseñó un dicho y le voy a decir, y ustedes me van a seguir la segunda parte. Ahí va. Mi abuelita decía, al mal tiempo, buena cara. Buena cara, todos lo sabemos. ¿Por qué? No es que seamos de dos caras, como dicen por ahí, ¿verdad? No, hermanos, tenemos porque confiamos en el Señor. Aleluya. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y creo que el 4 dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, ¿verdad?, tu vara y tu cayado estarán conmigo. Y esa es la confianza, por eso podemos danzar, podemos hacer tantas cosas. Y ¿saben qué? Nuestra cultura, hermano, como que nos enseña eso, porque a veces estamos tan endeudados, pero aún así decimos, me voy de crucero porque me lo merezco. Y ahí le metemos a la tarjeta. Eso no tiene sentido, se va a ir a gozar. Es como, y perdonen, ¿verdad?, los hermanos, el hermano Monterrosa acaba de ir de El Salvador con su familia. Y le digo porque yo lo he hecho. Yo llegaba a El Salvador, hermano, y pues todos a mis cheros, como decimos, a mis amigos, ¿verdad?, a la Mara, los invitaba, a mi familia, yo pagaba todo. Pero cuando llegaba a los Estados Unidos, no había que pagar eso. Pero nuestra cultura es eso. Usted se acuerda, estamos mal. ¿Cuántos de ustedes dicen, pues diciendo, vamos a hacer una fiesta? ¿Y qué están celebrando? Nada, simplemente vamos a hacer una fiesta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque eso es la cultura de nosotros. Por eso mismo, lo que las abuelitas decían, al mal tiempo, buena cara. ¿Verdad? Entonces, pues por eso ven a todas las chicas, como le digo, tirando besitos, ¿verdad? Yo no sé por qué es la única, ¿verdad? No sé, pero de todas maneras, cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? O sea que si nos encontramos tristes, deprimidos, angustiados, ¿verdad?, es seguramente porque no ¿verdad?, no hemos puesto, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, la verdadera confianza en el Señor.
porque los que confían en el Señor, ¿verdad?, se alegrarán, ¿verdad? No lo digo por las cosas, sino porque sabemos, ¿verdad?, que Él es nuestro Padre Celestial. En Jeremías capítulo 1, versículo 19, y esta es la traducción del lenguaje actual, dice: esa gente, dice, peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Y eso es lo que decía el cántico que estuvimos haciendo, ¿verdad? Los que confían en Dios no viven angustiados. Salmo 112:7, no tendrán temor ni malas noticias su corazón, y estar firme confiado en el Señor. Y hermanos, tenemos que entender que esto pasa. Cuando estaba buscando la lectura de Jeremías, Jeremías se conoce como el profeta llorón, pero Jeremías fue aquel que oró y no llovió por 3 años y medio. No llovió. No era Jeremías. Elías. Pero Jeremías también tuvo sus batallas. No, Jeremías fue el que fue y le dijo a los profetas, creo que eran 800 profetas, no, tampoco. También es el mismo, pues me confundí, pero de todas maneras, lo que tenemos que entender, ¿verdad? Aún el profeta Elías, ¿verdad?, pudo hacer, ¿verdad?, que no lloviera, oró y llovió. Cuando él fue donde los profetas, ¿verdad?, y les dijo, pues, dígame a su Dios que haga que caiga fuego, ¿verdad?, porque querían consumir un holocausto. Y él hasta se le hizo chiste, diga, sigan gritando porque se cortaban y todo eso. Sigan gritándole a sus dioses, le dice, porque a lo mejor están durmiendo, a lo mejor están ocupados, a lo mejor están almorzando, a lo mejor están en Facebook, a lo mejor están mandando un texto, ¿verdad? Ahora que lo estoy haciendo en la actualidad, ¿verdad? Y le dijo, ¿saben qué? Le dijo, yo voy a orar a mi Dios. Es más, le dijo, hagan una zanja alrededor de la leña, de lo que tenía, y llénenla de agua. Y dicen que oró, ¿verdad? Y fuego cayó. Y consumió, no solamente el holocausto, consumió todo. Dice que lamió. Lamió, lo limpió. Dejó seco la zanja que habían hecho, la dejó seca. O sea que tenemos que entender que ese es el Dios que le servimos, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos que entender, que confiamos en Él. ¿Cuántas personas hoy en día viven angustiadas, ¿verdad?, solamente esperando recibir malas noticias de su vida? Si están enfermas, ¿verdad?, solamente esperan que les digan que, ¿verdad?, que tienen una enfermedad terminal. Si les llaman por el teléfono, solo esperan, ¿verdad?, que sean malas noticias, ¿verdad? Cuando sus hijos salen, de la misma manera, pues eso es lo que piensan. ¿Cuántos de nosotros a veces nos han dicho nuestro supervisor, nuestro gerente, el patrón, el jefe, como usted quiera decir, lo llama y le dice, quiero que vayas a mi oficina? Usted inmediatamente, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Pero nunca piensa que no hice y por eso me están llamando. A lo mejor hice un buen trabajo, pero me están llamando. ¿Verdad? O sea, que tenemos que entender, ¿verdad?, que a veces nosotros hacemos las cosas, andamos con una lupa mirando, ¿verdad?, qué cosa más hay. Mire, una vez mi hijo mayor, Jesús, con nombre, ¿verdad?, para que no encuadren los dos. Mi hijo Jesús tenía 16 años. Yo le enseñé a manejar la motocicleta, la motora, como usted quiera decir. Inmediatamente lo puse en el highway. La señora Carmen Méndez tenía una trompa que con la trompa me quería matar. Pero ¿sabe qué? Después, entonces, y la cosa con las motoras, que cuando, o sea, si usted va a buscar el permiso de conducir, se lo dan a los 16 años o a los 15, no sé, 15 años, los 16. Bueno,
Pero la persona que está aprendiendo debe que andar con un adulto, con alguien que tenga una licencia. Pero en una moto no es así, porque ¿cómo va a poner a una persona que tiene un permiso? Si no sabe controlar, pues se van a matar dos, no van a matar uno. Entonces se puede ir solo. Entonces, mi hijo, vivíamos en la base militar. Mi hijo Jesús me pidió permiso para ir a darse una vuelta dentro de la base militar, y estas fueron mis palabras. Te quedas dentro de la base militar, no quiero que salgas afuera, porque la base militar en algunas calles era 40, pero la mayoría dentro de housing es como 20, 35 lo máximo. Entonces les dije a mis hijos, a María Edgar y a mi esposa, vamos, porque íbamos a salir. Y pues la pregunta de mi esposa, ¿y qué va a pasar con mi hijo Jesús? Vale, ya le di instrucciones, tranquila. Y hay que confiar, le digo, en él. La cosa es que salimos y la primera visita que hicimos, dice, Jesús se acaba de ir, y era fuera de la base. Jesús se acaba de ir. Para que ustedes vean, las cosas siempre salen, ¿verdad? Pero yo no andaba preocupado, ay, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Le puede pasar esto, no otro, verdad? Miren, la pastora, su pastora, cuando llega a la iglesia, pone su teléfono y en silent, ¿verdad? En modo de avión o en silencio, lo que usted quiera. Tenía un hijo, a Jesús, en una zona de combate. ¿Usted cree que ella se preocupaba por eso? Sí se preocupaba, pero ¿sabe qué decía? Yo no puedo hacer nada por mi hijo, se lo entrego a Dios. Y cuando yo entro a la iglesia, es tiempo de adorar y glorificar a nuestro Dios. Y ella ponía su teléfono para que no sonara. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Tenemos que confiar en nuestro Dios. Tenemos que confiar de que Él está, ¿verdad? Los que confían en Jehová están seguros de que su vida, su familia y todo lo que tienen están en las manos del Señor, que Él tiene cuidado de ellos. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Santo, o sea que tenemos que tener esa confianza en el Señor. Los que confían en Dios prosperan en lo que hacen. Eso se encuentra en Proverbios 29-25. Esta es la traducción en lenguaje actual. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor, ¿verdad?, significa seguridad. Significa seguridad. Y esto, hermano, no es tener, ¿verdad?, la Biblia abierta en la sala en el Salmo 91, porque hemos visitado personas que no conocen de Dios, pero tienen su Biblia abierta en el Salmo 91. Y no es solamente tenerlo abierto, hay que tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón. Reconocer, y si se lo puede memorizar, memoríceselo. Yo no tengo esa capacidad, por eso agarro mis notas. Pero es cómo nosotros actuamos. No es tener la Biblia abierta, no es poner cualquier cosa. Una de las cosas, cuando llegué nuevamente al Bronx, a pesar de que vi el montón de cerraduras, mi madre tenía una cerradura, tenía frijoles, ajos, arroz, de todo lo que podía poner detrás de la puerta para matar, ¿verdad?, todo aquel espíritu que la iba a entrar. En la sala habían elefantes con las nalgas apuntando para la puerta, tenía una virgen. Yo le digo, óigame, aquí pues hay mucha protección, ¿verdad? Lo cual yo no estaba acostumbrado, porque parte de mi vida me crié en el campo, en mi casa. Cuando vivíamos en El Salvador, yo no me recuerdo que hubieran todas esas cosas, Orlando. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo estaba muy pequeño. Pero no teníamos tantas cosas. O sea que tenemos que entender, ¿verdad?, que usted puede hacer un montón de cosas, poner lo que usted quiera poner, en las puertas, en las ventanas, donde sea, pero mientras nosotros no depositemos nuestra confianza en el Señor, no podemos estar tranquilos.
Entonces, prosperar significa tener éxito en lo que uno emprenda. Muchas personas no son prosperadas en lo que emprenden porque ponen su confianza en el dinero, en sus amistades, en sus experiencias, ¿verdad? Ponen en la palabra tal vez de los amigos, ¿verdad? Porque definitivamente pues hay veces nosotros confiamos, ¿verdad? Decimos, mira, vamos a entrar a este negocio y nos dejamos llevar porque la persona nos está ayudando tal vez financieramente. Pero tenemos que buscar de Dios antes, hermanos, para poder hacer, ¿verdad?, algo que el Señor pues pueda prosperar para nosotros. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en sus fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Amén. Confíen en el Señor, no pongan su confianza en nadie. Yo me molesto y hay veces ustedes tal vez se molestarán conmigo porque me dicen, ¿verdad? Te voy a invitar a comer, ¿verdad? Y yo les digo, denme una hora. O si no, por ejemplo, ¿verdad? Y es como le digo, ¿verdad? Hay veces personas dicen, no, pues voy a llegar a tu casa. ¿A qué horas? No, pues de 10 a 12. No, hermano, entonces quiere decir que voy a estar desde las 10 o antes voy a estar esperando, no de una hora. Y miren, y a mí me molesta eso tanto, que usted me diga una hora, voy a estar allí a las 9. Pero en nuestra cultura nuevamente decimos, no, ya voy a estar allí. En un segundo te caigo. Imagínense que Jorge me llama y me diga, en un segundo te caigo, pastor, y está en Midway. De Midway para mi casa, media hora por lo menos, sin tráfico. Entonces tenemos que ser puntuales en lo que decimos, ¿verdad? Lo que hacemos, ¿verdad? De la misma manera, nuevamente en nuestra cultura hay veces pues nos enseñan cosas que nos acostumbramos a decir, ¿verdad? Pero para hacer que el Señor prospere nuestras cosas, hermanos, tenemos que poner, ¿verdad?, nuestra confianza en Él, ¿verdad?, y no en el hombre. Si todo lo que emprendemos, ¿verdad?, lo ponemos en la mano de Dios, si confiamos, ¿verdad?, Él tomará el control. Si confiamos en su amor y su misericordia, ¿verdad?, para con nosotros, lo que emprendamos, ¿verdad?, nos va a prosperar. Y el Salmo 37:5 lo dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O sea que el Señor conoce todo lo que, ¿verdad?, todos los que de verdad nosotros confiamos en Él. En Nahum capítulo 1, versículo 7 dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En los momentos de angustia Él nos brinda protección. O sea que si confiamos en el Señor, Él nos conoce, ¿verdad? Y Él conoce nuestra necesidad. Él conoce nuestros problemas, nuestras situaciones. Él conoce nuestras aflicciones, hermanos. Y tenemos que confiar en el Señor. En Mateo 6:8 dice, no os hagáis, pues dice, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de nosotros las pidamos, que las pidáis. Y eso es una realidad. Hay una señora que tiene una frase, dice, es posible, dice, hacer lo imposible cuando confías en Dios, dice, de todas las posibilidades. O sea, nuevamente, nosotros, ¿verdad? A veces decimos, no, yo voy a hacer, ¿verdad?, lo imposible para poder estar en tu casa o atender la situación que tengamos, pero nosotros no podemos hacer lo imposible. Nosotros hacemos todo lo imposible para llegar a nuestro trabajo, a lo que vamos a hacer, hacemos todo lo posible para llegar a la iglesia, pero lo imposible solamente lo hace Dios. Lo hace Dios. Y de la misma manera, hermanos, la Biblia tiene un montón de ejemplos. David entró al palacio
con un part-time, como dijéramos aquí en los United States. Pero el Señor lo puso como rey. Lo puso como rey. Y David no empezó, escúcheme bien, porque hay veces nosotros pensamos que lo que hacemos no cuenta. David empezó cuando estaba cuidando el ganado, las cabras, las ovejas, lo que sea. Empezó a tirar piedritas con la onda. Cuando era un joven, cuando era un niño. Pero cuando llegó el momento, cuando él llegó a llevarle, fíjense que él llegó a llevarle almuerzo a los soldados, a sus hermanos, a los guerreros, y los encontró que estaban escondidos. ¿Qué les pasa a ustedes? No, pues hay un gigante. Hay un gigante. Y allí fue que él dijo, yo voy a ir. Yo me imagino que a él le iban temblando sus piernas, sus rodillas. Pero ese tiempo que pasó en el campo, practicando con su onda, dijo, aquí va a caer este gigante, me lo voy a comer como pan, ¿verdad? Comido. Y llevaba, fíjense, simplemente 5 piedras. Y empezó a darle vuelta. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, de Jehová, de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y le soltó aquella piedra y le cayó en la frente. Y por si acaso, ¿verdad? Como diríamos vulgarmente, ¿verdad? Te vamos a dar el tiro de gracia. Y agarró la espada, no sacó otra piedra, agarró la espada de aquel filisteo y le cortó la cabeza. ¿Cómo empezó David? Practicando. O sea que lo que usted hace, lo que sus niños hacen, motívelos a hacer, porque un día van a llegar a ser esos David. José fue, ¿verdad?, tirado también en un pozo, en una cisterna, y los hermanos lo abandonaron. Pudo llegar, ¿verdad?, a la casa de Poti. Como digo, ¿verdad? Llegó a la casa de Poti, la misma mujer, y yo creo que era un tipo elegante, ¿verdad? Bien guapo. Posiblemente era de Salvador, ¿verdad? Con descendencia de Salvador. O podía ser boricua, así como Luis, ¿verdad? Pero la mujer lo estaba hostigando y dice que salió corriendo, ¿verdad? Y ella alcanzó a agarrar lo que andaba vistiendo, ¿cómo le llaman eso? La túnica. Y cayó en la cárcel. Y ahí en la cárcel Dios lo puso, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando confiamos en el Señor, las cosas prosperan. No tenemos que mantenernos trabajando tanto tiempo, hermanos. Confíen en el Señor y Él hará. Y Él hará. Así como hizo José. Y José pudo llegar a ser como el vicepresidente de aquella nación. Porque confió. Vamos a estar todos de pie. Necesitamos, hermanos, confiar en el Señor. No ponga su mirada en este servidor. No ponga